El presidente de la República, Danilo Medina, ha dicho que los resultados del diálogo con el gobierno y la oposición venezolana que están en la República Dominicana en conversaciones con el auspicio de la Presidencia de la República y del expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido fructífera. Que el día jueves fue más fructífero todavía que el día miércoles, que es el primer día en que se iniciaron las conversaciones. Personalmente, Danilo Medina está involucrado en este esfuerzo conjuntamente con el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, y hay en este esfuerzo de diálogo y de búsqueda de la paz una presencia delegada del presidente Danilo Medina, del presidente Nicolás Maduro, del gobierno venezolano, representado por la presidenta de la Asamblea Constituyente, Delcy Rodríguez. Sí. Y un hermano y de Jorge esta, Rodríguez, que es alcalde de uno de los municipios de Caracas. De Caracas, Jorge Rodríguez. Están aquí, son los que han aparecido públicamente. No han aparecido fotografías de los miembros de la oposición, no han querido comparecer en ningún momento. Hay voces distintas que se han expresado sobre este diálogo. Hay muchas contradicciones en torno a los grupos de la oposición, pero finalmente en la mañana de hoy la Mesa de la Unidad Democrática acaba de emitir un comunicado en el que confirma que sí, que están participando en el diálogo en la República Dominicana y que ellos tienen la aspiración de que los resultados de este diálogo, que no es otra cosa nada más que una agenda o una hoja de ruta con miras a un acuerdo que pueda restablecer la normalidad en Venezuela, pueda ser sometida a una especie de plebiscito en Venezuela y que se restablezcan los mecanismos de la democracia, comenzando por los organismos electorales, que son los responsables de organizar los procesos democráticos de votación en Venezuela que están suspendidos, y de restablecer el poder legislativo en la Asamblea Legislativa, que ha sido suplantada por una Asamblea Constituyente. Mira, hay que entender, es un proceso complejo. ¿Por qué la gente de la oposición no ha querido aparecer? Hay una explicación. De hecho, el expresidente Leonel Fernández, que ha sido parte fundamental en estos esfuerzos, no como gobierno dominicano, porque él no es presidente, pero como parte de la UNASUR, junto con otros exmandatarios. Martín Torrijos y José Luis Rodríguez Zapatero. Y el expresidente Samper de Colombia Samper también, de que Colombia, estaba muy involucrado. Explicó en su cuenta de Twitter que lo que básicamente aquí se está hablando es de acordar qué cosa dialogar, porque todavía es como previo, ¿no? Y esas cosas serían, por ejemplo, un cronograma de ¿verdad? Tal cosa en tal fecha, luego los puntos a discutir. Y también quiénes serían ya oficialmente los que participarían representando a todas las partes. Ha venido en principio Delcy Rodríguez. ¿Por qué? Porque ella ahora mismo, dentro de lo que en Venezuela está operando, que ellos dicen que eso es el mandato institucional, es la madre de todos los poderes. Sería la máxima autoridad. Incluso el presidente Maduro dijo, me someto a la Asamblea, ¿verdad? La Asamblea Constituyente. Entonces, por eso ella está aquí. Circuló ayer un comunicado que se le atribuye al señor Borges. Julio Borges. A un asambleísta de oposición, presidente de la Asamblea. Eso no ha sido confirmado. Yeah. No ha sido confirmado. Esto sí de la MUD, que dice, y esto es cónsono con lo que había dicho el expresidente Fernández, que la necesidad de someter a un referéndum los acuerdos que surjan, no es un intento, o sea, es un intento, ellos dicen, de diálogo en República Dominicana. Ellos hablan de varias cosas, lo que tú mencionaste, de que se renueve el poder electoral, es decir, ellos no confían en lo que es la Junta Central Electoral de allá, la libertad de los presos políticos es otra de las exigencias fundamentales que ellos plantean también. Pero mira, en los resultados ofrecidos ayer por Danilo Medina, un acuerdo es crear una comisión de seguimiento al diálogo integrada inicialmente por 4 países, que son Chile, México, Nicaragua y Bolivia, y que posteriormente se sumarían otros 2 países, sí, para ser como los seguidores y garantes de los acuerdos que se pacten entre la oposición. Me parece que eso es bueno, porque así se comprometerían más las partes, porque está claro que, por ejemplo, el gobierno de Chile y el gobierno de México no coinciden ideológicamente con el gobierno de Venezuela, pero sí coinciden Nicaragua y Bolivia. Entonces ahí hay un contrapeso.
El otro acuerdo es que como la próxima semana inicia la Asamblea General de Naciones Unidas y hay un compromiso de los cancilleres y hasta de los presidentes para acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas, la siguiente semana, es decir, el próximo 27 de septiembre, se reunirán nuevamente los comisionados de Venezuela y de la oposición, del gobierno y de la oposición. Dicen que inicialmente la reunión iba a ser en el mismo lugar en el que está siendo llevada esta reunión, que es en el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República Dominicana, y que a partir de ahí se daría continuidad a lo que hasta ahora se ha discutido y hasta donde ha quedado el diálogo en este momento. Hay un grupo de países, Gustavo, que está dando seguimiento y está dando aval, entre ellos algunos de los países de la Unión Europea que ven como positiva el inicio del diálogo nuevamente entre la oposición. Le han dado aliento a República Dominicana. Y exactamente, están alentando a la República Dominicana. Ha sido también la posición del Vaticano, que no ha querido salir de la posibilidad de convertirse en un mediador, porque han sido muchos los cuestionamientos que se han hecho y los fracasos también que se han producido cada vez que se han sentado los miembros de la oposición. Bueno, inusualmente en esta ocasión, el presidente Nicolás Maduro, antes de ayer, dijo unas breves palabras y confirmó que se darían estas reuniones aquí en República Dominicana, la saludó y dijo, no es prudente que yo hable mucho. Y digo que es inusual porque es un hombre que habla a borbotones y mete mucho la pata, ¿no? Pero en esta ocasión parece que le dijeron presidente. Entonces él dijo, no, yo no voy, porque entonces yo influiría y eso no es bueno, yo creo que estas cosas vayan adelante. O sea que, por lo menos en ese aspecto, estuvo bien Nicolás Maduro, de que no habló mucho, para no entorpecer ni enrarecer el escenario. Mira, el diálogo ha sido muy difícil en Venezuela y también ha sido difícil en los organismos internacionales como la OEA, por ejemplo, que han hecho esfuerzos para debatir el tema de Venezuela. Cada vez que ha habido un interés o un intento, no ha habido ninguna posibilidad. Ahora lo que hay es una discusión en el entorno de las Naciones Unidas sobre Venezuela y violaciones fundamentales a los derechos humanos, asesinato de personas, padres que han ido a dar testimonios en Naciones Unidas sobre el asesinato de sus hijos. El gobierno dominicano no se ha pronunciado en ningún momento sobre las muertes, más de 100 personas, creo que son 117 que murieron en las protestas. Porque el gobierno mantiene la posición de que bueno, que diálogo. Es un tema interno de los venezolanos. Exacto, que ellos no quieren que haya ningún tipo de intervención. Y ha habido también una supresión de la Asamblea Legislativa de Venezuela y el gobierno dominicano tampoco se ha expresado sobre eso. Cada vez que hubo votaciones en la OEA, el gobierno dominicano se mantuvo, digamos, favoreciendo a Venezuela conjuntamente con los países aliados de Venezuela como Bolivia o como Nicaragua, por ejemplo. Bueno, algunos han planteado que con este paso que ha dado el gobierno dominicano, proactivo, por lo menos en favor de su propia posición, el gobierno, si este diálogo no va a ninguna parte, como planteó Felipe González, que cree que será así, tendría que revisar su posición, dicen algunos. Después de que fracasara. Sí, fracasara, porque ya entenderían que no podría seguir jugando a apostar a algo que no ha sido viable. Ya. Hay mucha gente que entiende que la posición de diálogo ya resulta extemporánea, que va a haber una solución o violenta o una ruptura, en definitiva, por parte del aparato militar, que también ha aparecido en algún momento fraccionado, y la solución de la Asamblea Constituyente fue lo que los venezolanos llaman la salida cubana a la crisis, para darle un poco de respiro al gobierno de Nicolás Maduro, que no ha tenido definitivamente iniciativas distintas que no sean la de la represión. Bueno, sí, pero no es tan sencillo el asunto, pienso yo, porque ahora mismo el gobierno, dentro de toda esa crisis, está respirando, porque incluso han cesado las movilizaciones. No sé si la gente se cansó de recibir palos o si la oposición se está planteando otros métodos de lucha, uno no sabe. Hay también asomos de división en la oposición, porque muchos dicen que en las regionales que ha convocado el gobierno que hay que acudir,
Otros dicen que no, que eso es un fraude anunciado y que no hay ninguna confianza en ese poder electoral. Entonces tienen esas divisiones. No, porque es un poder electoral secuestrado totalmente. Bueno, pero entonces la oposición o debería de común acuerdo no asistir a nada de eso o asistir a una de las dos. Pero tienen esa división. Entonces en este momento el gobierno tiene ciertos respiros. Yo creo que y por los eso... gobiernos locales dirigidos por la oposición tienen a los alcaldes y a los funcionarios presos. O Entonces, presos o muchos están ahogados económicamente porque no les mira lo que permiten. pasó con Luisa Ortega, la fiscal general de Venezuela. No, y hay un alcalde que tuvo que salir corriendo. Bueno, el caso es que esa situación de Venezuela sigue complicada. Pensamos que es plausible el esfuerzo de República Dominicana. Si de aquí surgiera Ojalá que haya una un acuerdo. solución, sería maravilloso, ¿no? Claro, sería definitivamente un éxito muy grande para la política exterior del gobierno del presidente Danilo Medina. Hacemos una pausa. Bueno, hay un caso importante y escandaloso, Fausto, que se ha producido. Venía hablándose un poco sotovoce en la sociedad de la capital dominicana, pero ya Acento lo ha publicado, de un grupo de ciudadanos y ciudadanas que tomó sus ahorros, en muchos casos ahorros casi de toda la vida, para hacer una inversión inmobiliaria, atraído por una promoción que hicieron altos directivos del Club Naco. Club Naco es una entidad de muchos años, tiene su prestigio, ¿verdad? Como entidad social, deportiva, de recreación. Pero ¿qué pasa? Que esta gente ha resultado estafada. Lo que se le vendió no era real, el proyecto no ha seguido hacia adelante, se ignora el destino de esos dineros. Incluso hay entre esas personas estafadas, de esos dominicanos migrantes, que toda su vida trabajando muy duro en Estados Unidos, ahorrando un dinerito, y otros que son personas de aquí vinculadas al ámbito deportivo. Por ejemplo, ahí está Alberto Rodríguez, un joven reconocido, ¿verdad? Está Elías Muñoz. Elías Muñoz, profesor de cine, muy conocido. Claro. Mucha gente que resultó estafada. Y esto es una barbaridad porque al parecer las autoridades que han sido apoderadas de este caso han ido de manera muy lenta. Aquí siempre la justicia y todos los mecanismos del Estado que tienen que dirimir conflictos, cuando se trata de personas notables, de cierta influencia, lo tratan de una manera muy distinta a cuando es un pobre diablo. Yeah. Y eso es lo que está pasando en este caso. Y eso es escandaloso y debe ser denunciado y exigir que se haga justicia y que a esta persona se le devuelvan sus bienes, sus ahorros, ¿no? Bueno, Gustavo, en este caso se trata de aproximadamente 700 personas que aceptaron comprar unos solares y apartamentos que les iban a ser entregados o construidos en un proyecto en Boca Chica. Y todo esto operaba dentro del Club Naco, con una oficina dentro del Club Naco y con los directivos del Club Naco como los principales responsables de este proyecto. Ellos tienen a Aristides Trejo como abogados, los denunciantes. Comenzaron por llevar una denuncia ante Proconsumidor, que fue el organismo que validó todas las facturas y los documentos y los contratos que se le presentaron, y posteriormente han acudido a un tribunal penal en donde ya están acusando no solamente a la directiva actual del Club Naco, sino a pasados ejecutivos, porque de los casi 800 millones de pesos que estas personas entregaron a los ejecutivos del Club Naco, el 30% del dinero fue entregado a una compañía constructora, cerca de 233 millones de pesos aproximadamente, y el 65% del dinero fue distribuido entre los que aparecían, las personas como auspiciadoras del proyecto. O sea, Y ese dinero cobraron delante y no han hecho nada. Ese dinero, según la denuncia que están haciendo estas personas afectadas, fue cobrado y distribuido entre los que lanzaron el proyecto. Ahora, lo que ellos han dicho supuestamente es que ellos se comprometieron a entregar un solar, no una vivienda. Y esto pues tiene sus consecuencias porque la gente se ha organizado y están reclamando
que les devuelvan su dinero. Esto Por lo que han dicho algunos de los afectados, Fausto, la modalidad que ellos promovían era dos modalidades, y eso se usa. Si en un desarrollo inmobiliario dicen, yo quiero comprar un lote, y yo a mi manera diseño mi casa y la fabrico, y a otros le decían que era la facilidad de la vivienda completa con todo. Bueno, y porque los precios a los que estaban ofreciendo el proyecto era un precio por apenas el 50% del valor. Por ejemplo, el metro cuadrado de terreno estaba a $90 y resulta que a los miembros del Club Naco se lo estaban ofertando a $40. Era una supuesta facilidad especial. Pero resulta que los ejecutivos del Club Naco se asignaron terreno y lo pagaban a 30 pesos el metro. Pesos dominicanos. Pesos dominicanos. Sí, caramba. Eso es lo que dice Aristides Trejo. Así sí es bueno. Hay unos documentos, hay unas entrevistas que hicimos que están ahí en donde, por supuesto, sale muy lesionada la imagen de la institución que se conoce como Club Naco. Que a eso iba. Yo creo que Es decir, ese club debe en estos momentos definir si esos directivos actuaron con el aval del club como institución o aprovecharon su condición de directivo o personas vinculadas al club durante muchos años, como algunos exdirectivos que su nombre es asociado al club automáticamente. O qué ocurrió ahí, porque esa entidad incluso puede ser demandada y se le pueden confiscar sus bienes. También, pero parece que la directiva del Club Naco en este momento está desligándose del proyecto. Pero tienen que desligarse y demostrar muy bien que no tiene nada que ver. Y obviamente aquí la justicia sería la que tendría que determinar el nivel de responsabilidad que ha tenido la institución que se llama Club Naco con la estafa que está haciendo. Porque yo estoy seguro que la mayoría de quienes invirtieron su dinero en esa propuesta que parecía muy atractiva, se llevaron mucho del hecho de que apareció una entidad como el Club Naco que tiene una historia aquí. Claro. Y que todo el mundo sabe dónde está y que no se iba a mudar ni iba a desaparecer de un día para otro. Tuvo mucho que ver eso. O sea, no es lo mismo que te digan a ti, mira, hay un proyecto, la empresa X, que digan, mira, es una cosa que está en el Club Naco, la oficina, y que hay gente del Club Naco. O sea, eso da un aval. Claro. Entonces, tienen que explicar muy bien esa relación. Pudo ser, Gustavo, pudo haber gente ahí que no, que tuviera dinero suficiente y que incluso le sobrara el dinero y pagara y dijera, bueno, sí, funciona bien. Pero hay gente que dispuso del dinero del ahorro de su vida. Incluso matrimonios más o menos jóvenes exactamente. Que son parejas que se han puesto a ahorrar. Gente que buscó $100,000. Otros que tienen su vida entera 40,000 o $50,000 que no lo pagaron todo, pero fueron aportando y fueron pagando. Yo he escuchado los testimonios de algunos que dicen que mensualmente estaban pagando dinero considerable para que el Club Naco le entregara lo que le había prometido, que había sido bajo contrato. Todo el que ha comprado firmado. un inmueble, sobre todo el primer inmueble que uno compra, sabe el esfuerzo, el sacrificio, la austeridad que hay que someterse en la familia. Estamos hablando de personas decentes, trabajadoras, no de los delincuentes que buscan dinero de cualquier manera y eso pueden comprar como sea, ¿no? Y todos los requisitos que exige, por ejemplo, una entidad bancaria que te va a financiar. O sea, todo eso es un esfuerzo. Pero en este muy caso, grande. porque el problema es que no se trata de un desarrollador, una persona que crea una institución, qué sé yo, como Pueblito Bávaro. No, pero eso era lo que ellos vendían. Se vendieron como desarrolladores. Está aunque bien, no tuvieran pero una utilizaron carrera, el nombre del Club Naco. Sí, eso es lo malo. Pero lo que ellos están vendiendo es un desarrollo inmobiliario. Sí. En una zona que está tomando esa vocación porque como está cerca de la ciudad, hay gente que no quiere el estrés de estar metido todo el tiempo aquí en la gran ciudad y quizás saldría temprano de esa zona, como muchísimos que viven en Juan Dolio. Bueno, ya ellos fueron a un tribunal, eso está apoderado de un tribunal penal para conocer esto. Los representantes jurídicos, en el caso Aristides Trejo, el abogado de los lesionados, y lo que hubo fue una posposición en la primera audiencia. Normalmente estas cosas ocurren. Creo que el mes pasado hubo una posposición del juicio, creo que para las próximas semanas. Lo correcto es que este tema sea dilucidado y sea aclarado por parte de los ejecutivos actuales del Club Naco. El problema es que dentro de los ejecutivos actuales
hay algunos que participaron en la distribución, según denuncian los afectados, del dinero que se distribuyó, Bueno, pues que fueron aproximadamente unos 400 o 500 millones de pesos. Aclare bien las cosas respecto a su vinculación y que la justicia actúe, porque estos ciudadanos han sido estafados y no se merecen eso. Se supone que aquí hay un Estado de Derecho que debe garantizar a las personas que no sean estafadas de manera vil. Vamos a una pausa. Este sábado hay una reunión programada del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. El Comité Político se reúne los lunes, un lunes de cada mes, creo. Bueno, ya está como los servicios públicos de Radio Guarachita. Pero ellos programaron esta reunión fuera del ámbito tradicional de sus reuniones habituales para discutir el tema de la ley de partidos políticos. El PLD ha establecido una prioridad en términos de las leyes e instrumentos electorales. Ellos decidieron que no le conviene en este momento, que es lo más importante en realidad para el país, modificar la ley electoral. Y es lo que la Junta está reclamando y lo que todo el mundo entiende que obviamente el país necesita. Cambiar una ley electoral que establece dos cámaras, la Cámara Contenciosa y Administrativa, cuando la Constitución del año 2010, la ley es del año 1997. Pero eso no ha sido una decisión oficial. Pero el PLD estableció estratégicamente, digo, que le conviene discutir el tema por la ley de partido. De la ley de partido político. Porque la promesa formal de René López, secretario general y presidente del Senado, y presidente de la Asamblea Nacional, es que en este año el país contaría con las dos leyes. Bueno, pero de todos modos, importantísima la reunión de mañana del Comité Político del PLD para discutir este asunto. Rafael Alburquerque propuso que no se votara sobre ese tema, sino que se tratara de llegar a una especie de consenso. Pero obviamente eso es muy difícil y hay dos posiciones muy claramente establecidas. La que se presume, porque todos los leonelistas están en esa postura, y parece que ha habido diálogos entre gente de Leonel por vía de Franklin Almeida con gente de la oposición por vía de Luis Abinader o de el bloque de partidos de oposición, para que coinciden en el sentido de que se trabaje con los padrones de los partidos políticos y que no sea un padrón abierto sino un padrón cerrado y que las primarias sean simultáneas o no, pero que sean con el padrón de los partidos políticos. Pero el presidente de la República, Danilo Medina, tiene una postura diferente. Que tampoco la ha dicho directamente él. Pero el PLD, no, él la dijo. El presidente la dijo. En la comisión bicameral, la reunión con la comisión bicameral, que lo visitó, el presidente dijo que él entendía que lo correcto era irse por una utilización del padrón electoral, que es lo más confiable que existe en el país. Porque lo dijo José Ramón Peralta. Porque él personalmente no ha dicho al país, mira, esta es mi posición. Bueno, pero y que ellos entienden que el padrón más confiable que existe en el país es el padrón de la Junta Central Electoral. Y que ese padrón puede ser segregado para que cada partido lo utilice, porque los padrones particulares que tienen los partidos políticos están desfasados. El PLD tiene un partido desactualizado, un padrón, el PRM no tiene padrón todavía, el PRD tiene un padrón desactualizado, los reformistas están divididos, es decir, que no hay un instrumento, de acuerdo con la posición del presidente de la República, que sea más idóneo para los partidos políticos que el padrón oficial de la Junta. Yo creo que los partidos deben tener su padrón, aunque sea en un cuadernito y hecho a mano. Porque entonces es que deja mucho que desear. Una organización que no sea capaz de decir somos tantos. ¿Qué va a decidir el PLD? ¿Qué va a decidir el Comité Político del PLD, Gustavo? Eso es lo importante ahora en este momento. Tú ves eso que dicen de que no se vote. Mira, es que ese organismo funciona. Eso es típicamente leninista. Ese organismo funciona, ahí se vota, puede ser que sea 99-1. Sí, existe el centralismo democrático. Y afuera se va a decir, la decisión del comité político fue esta. Aunque uno que otro filtre diga, fulano le dieron una pela.
Como hizo Temístocles Montaz con la reunión del comité político. Y otros fueron filtrando. Ajá. Lo de la reelección. Sí. Entonces, ellos dirán, eso es un organismo colegiado, o sea, el comité político decidió esto, aunque hay algunos haciendo bembita que no estuvieron de acuerdo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué también se estaría barajando eso? Porque quizás, y eso se le atribuye al litoral del presidente Fernández, ellos se saben en minoría en ese comité político. Claro. Y ahí está lo que ocurrió con la reelección. Y quizás no quieran el riesgo de fijar una posición y someter la votación para no sufrir una derrota política más. Pero como quiera, todo el mundo sabe, Gustavo, que si el comité político del PLD decide que es con el padrón abierto, eso es una derrota para Leonel Fernández. Bueno, pero todo siempre él podrá alegar. Aunque él no lo haya dicho. No, siempre ellos no asumimos una posición, eso es institucional y respetamos los organismos del partido. Como dijeron aquella vez con la reelección, igual si el Congreso de la República aprueba una cosa o la otra, van a decir lo mismo. Pero Franklin Almeida está muy claro y él ha sido el vocero de Leonel Fernández. No, Franklin no es vocero, a él lo han en ese aspecto desautorizado. Dicen que es un hombre muy fiel, porque es un hombre vehemente a veces y que dice cosas, que se inventó un cuento de que del maco y la cacata y la que sé yo cuánto. Entonces él no es un vocero oficial, no. Pero esa reunión de mañana es la que va a destrabar las dificultades que tiene el Congreso Nacional para decidir. Tú lo dices la muy aprobación elegante. o no de la ley de partidos. Ese es el gobierno de verdad político de este país, el comité político. Que ahí se decide, eso es. Lo que ahí se decida es lo que eso es lo que se aprueba y punto. Bueno. Y vamos a ver qué decide. Una vez que se decida ahí, como ellos hacen cuando dirigen los directivos de la Cámara y el Senado, ya se sabe que eso es. Es por etapas que vamos a ir definiendo el proceso electoral con mira al 2020. Después de eso vendrá la ley electoral y ellos harán lo que entienden que convenga. Bueno, vamos a ver. Yo creo que al final Danilo Medina va a ser candidato presidencial otra vez. Pero bueno, eso va a ser otra discusión. Señores, muchas gracias por la compañía hasta el lunes.